Hola a todos, esta es una revisión de los temas número 15 y 16 del curso de química, donde tocamos el tema de unidades químicas de masa. En nuestros temas número 15 y 16, lo que vimos fue básicamente cómo nosotros podíamos determinar los pesos y masas de átomos, moléculas y paquetes de las mismas, que desde hoy llamaremos moles. Dentro de la parte teórica, lo primero que vimos fue cuál es la unidad que vamos a utilizar para medir las masas tanto de átomos como de moléculas. Esta unidad nueva que vamos a utilizar se llama unidad de masa atómica o también UMA, que por acuerdo internacional es la 12ª parte del isótopo más común que hay en la Tierra, del átomo más común que hay en la Tierra. Nos referimos exactamente al carbono 12. Entonces, nosotros diremos que una UMA tendrá que ser la 12ª parte de la masa de este carbono, lo que es aproximadamente 1.66 por 10 a la menos 24 gramos. Cuando nosotros nos referimos a lo que es el peso atómico y el peso molecular, nos referimos entonces a estos pesos de átomos en proporción a lo que hemos calculado hace un momento. Entonces, nosotros tendremos por peso atómico, o también llamado masa atómica, como el promedio ponderado de las masas de los isótopos que constituyen a un mismo elemento. Estas masas atómicas, que se van a corresponder con el número de masa de un átomo, las podremos encontrar en la tabla periódica de manera bastante sencilla. El valor que tú vayas a encontrar en tu tabla periódica, recuerda que siempre debes redondearlo hacia un número entero o hacia un 0.5. En los casos de pesos moleculares, recuerda que vendría a ser la suma de todas las masas atómicas de todos y cada uno de los átomos que se encuentren dentro de tu molécula, considerando también las repeticiones. Por ejemplo, en una molécula de agua tengo 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Por lo tanto diré 2 veces la masa atómica del hidrógeno más una vez la del oxígeno. Esto me dará en total un peso molecular de 18 UMAS. Mientras que en el caso de esta molécula NH3 tengo un nitrógeno, por lo tanto consideraré una vez su masa atómica. Y tengo 3 hidrógenos, por lo que debo considerar a 3 veces la masa atómica del hidrógeno. La suma de estas masas atómicas me da 17, lo cual será el peso molecular para esta molécula. En el caso del ácido sulfúrico, tengo 2 hidrógenos, 2 por 1. Tengo un azufre, su peso atómico es 32. Y 4 oxígenos, cada uno de ellos 16. La suma de todas estas masas será 98. Ahora que ya conocemos cuánto pesa una molécula y cómo determinar las masas de los átomos, vamos directamente hacia el concepto de mol. Cuando nosotros hablamos de una mol, va a ser aquella cantidad de sustancia contenida en 6.023 por 10 a la 23 unidades. Esto es, 6.023 por 10 a la 23 átomos, moléculas o cualquier otra partícula subatómica que nos estén preguntando. Solamente para efectos escolares, este número nosotros lo vamos a redondear a 6 por 10 a la 23 y le llamaremos número de Avogadro. El número de Avogadro se representa como NO o Na en distintas publicaciones. Para terminar de entender lo que es el concepto de mol, te recuerdo esto. Un paquete de latas de gaseosa o un paquete de latas de leche. Por lo general, estos paquetitos de latas de leche contienen 6 latas. Si yo te digo, por ejemplo, 2 paquetes de estas latas, tendremos un total de 12 latas. Si yo te digo, por ejemplo, 2 paquetes y medio, estamos hablando de 15 latas. Es básicamente ese concepto el que vamos a utilizar para lo que son los números de moles. Una mol para nosotros va a ser 6 por 10 a la 23 átomos, 6 por 10 a la 23 moléculas, sin importar en ese primer momento su peso. Simplemente estamos hablando de cantidad. Una mol va a ser básicamente un paquete o una caja donde existen 6 por 10 a la 23 unidades. Dependiendo de lo que te vayan a pedir, estaríamos hablando de unidades de átomos o unidades de moléculas.
El número de moles entonces nosotros lo estaríamos calculando como el número total que tendríamos, digamos, de átomos o de moléculas dividido entre 6.23, que vendría a ser lo que cabe en una sola mol, en un solo paquete. Volviendo al tema de los paquetes de latas, por ejemplo, yo decía que en un paquete hay 6 latas. Entonces, si yo tuviera 18 latas, estas cabrían entre 6 por paquete, 3 paquetes en total. Caso similar tendríamos en el número de moles. Tengo un número de moléculas n y las voy a dividir entre lo que cabe en un solo paquete, esto es en una sola mol, 6 por 10 a la 23. Eso me dará el número de moles, o también llamado número de paquetes, que encontraré de estas moléculas. Esta cantidad se corresponde también con lo que es la división entre la masa total de la sustancia entre su peso molecular. Recuerda siempre que cuando nosotros hablamos de mol, una mol se va a poder expresar como el peso atómico o el peso molecular que tengamos de la especie a analizar, pero expresado en gramos. Esto nos dará a nosotros pie para poder dar una gran cantidad de datos. Por ejemplo, una mol de átomos de oxígeno. El peso atómico del oxígeno es 16, por lo tanto estaremos diciendo que una mol de átomos de oxígeno estará pesando 16 perogramos. Un átomo de calcio, según la tabla periódica, el átomo de calcio tiene una masa atómica de 39 y tantos, que lo podemos redondear a 40. Como estamos hablando de un solo átomo, el peso estará expresado en UMAS. Una mol de sodio, como estamos hablando de mol, será su peso atómico expresado en gramos. En este caso, el peso atómico del sodio es 23 gramos por ser una mol. Dos átomos de nitrógeno. El peso atómico de un átomo de nitrógeno es 14 UMAS. Como me están preguntando por dos átomos, serán 28 pero UMAS. 3 moles de átomos de azufre. El peso atómico del azufre es 32 UMA. Como me piden 3 moles, tendrá que ser por 3 y expresado en gramos. 96 gramos en este caso. Una molécula de agua, la hemos visto en el ejemplo de aplicación. Esta pesa 18 UMA. Lo cual, si es que lo correspondemos a una mol de agua, esto es un paquete de moléculas de agua, esto ya no será 18 UMAS, sino 18 gramos. Y sus proporciones mantendrán la misma. Si una mol de agua pesa 18 gramos, 2 moles de agua estarán pesando 36 gramos. Caso similar con lo que fue el hidróxido de calcio en este pequeño ejemplo. Si nosotros queremos calcular al revés, a partir de las masas, el número de moles, simplemente tendré que hacer la división. Si estamos hablando de 160 gramos de átomos de oxígeno, el número de moles será esta masa dividido entre la masa atómica, en este caso del oxígeno. Masa atómica del oxígeno es 16, 160 entre 16 me dará 10 mol. 69 gramos de sodio, el peso atómico del sodio es 23. 69 entre 23 entonces me dará 3 mol. 200 gramos de hidróxido ferroso. El peso molecular del hidróxido ferroso es un hierro 56, para 2 oxígenos 32, para 2 hidrógenos 2. Suma total 90 UMA. Eso quiere decir que el número de moles debería ser la masa de la sustancia, 200, dividido entre su masa molecular, que es 90. Esto me da 2.22 mol. Como ya lo habíamos conversado durante la sesión de repaso, tendremos una serie de ejercicios similares a lo que hemos visto en esta ficha y en la ficha de repaso que te estaré adjuntando también dentro de la plataforma de Cubicol para nuestro examen bimestral, en el cual vendrán 7 preguntas bastante fáciles y sencillas que tienen que ver mucho con masas atómicas, masas moleculares y números de moles, por lo que te recomiendo revisar esta información antes de llegar a tu examen bimestral. Espero como siempre que esta información haya sido de tu ayuda. Muchas gracias por tu atención.